Buenos días, mi nombre es Luis Emiliano Navarro, estudio Ingeniería en Software en la Universidad Madero y el día de hoy voy a explicar el programa que hice en Visual Studio con el lenguaje C# en la materia de estructura de datos. Bueno, comenzamos. Okay. Para empezar, tenemos 3 clases, como aquí se ve, son 3 clases. La principal, o el llamado main, que tenemos aquí. El proyecto consta como tal de una lista ligada. Entonces, esta lista ligada es un programa que se compone de nodos, en donde los nodos van a tener atributos y a su vez también van a tener métodos. Esto dentro de las clases. Ok, una vez dicho esto, primero lo que tenemos aquí es que instanciamos la lista, llamamos a la clase lista ligada, aquí ponemos la variable local, haciendo que esta sea una nueva variable de lista ligada. Luego, la respuesta para el menú donde selecciono un valor para que entre al while, no hará una acción del menú ya que se vuelve a asignar la opción cuando entra. ¿Esto qué quiere decir? Este while que ven aquí va a validar qué datos o qué entrada de datos son los que se ingresan. Entonces, primero tenemos que aquí se imprime un mensaje que dice iniciando sistema. Luego se imprime un segundo mensaje que dice que deseas. Y entonces ahora sí es la entrada para pedir los datos. Entonces aquí vuelve a imprimir otra vez, vuelve a imprimir el mensaje en donde se agregan los datos del cliente o donde se pueden agregar los datos del cliente, donde se pueden mostrar los clientes, donde se puede vaciar o limpiar la lista, donde se verifica si está registrado o en su caso para salir del sistema. Esta variable de respuesta que habíamos visto anteriormente, aquí la vamos a poner, lo vamos a convertir en un entero de 32 bits y lo vamos a leer. Para ingresar precisamente, ya sea 1, 2, 3, 4 o 5, dependiendo de cada caso. Vemos que el while tiene como condición que la respuesta puede ser mayor o igual a 1 y la respuesta menor a 5. Entonces, cuando la respuesta sea igual a 5, el while ya no va a entrar la variable respuesta nuevamente al while. Sigamos. Aquí valida si la respuesta es igual a 1. Esto es si se quiere agregar un dato. Entonces, asignamos las variables y el usuario que escribe el dato, que es el nombre. Como vemos aquí, arriba también declaramos estas 3 variables, que es nombre, mTypo y mTama. Aquí escribimos el nombre, como esta es de tipo string o de tipo cadena, nada más la igualamos con el console.line, y aquí, como vemos, dice escribe el tipo de mascota que tiene, en donde 1 es perro, 2 gato, 3 hámster o 4 tortuga. Aquí ponemos la variable mTypo. Como vemos, es de tipo entero, entonces lo convertimos en un entero de 32 y la lee. Exactamente igual pasa con el tamaño de la mascota, en donde 1 es pequeño, 2 es mediano, 3 grande y 4 es extra grande. Igual que tipo, lo convertimos en un entero de 32 y lo leemos. Luego, invocamos el método agregar, donde requiere las 3 variables. En este caso, es una de tipo cadena y 2 de tipo entero. Como vemos aquí, el método que habíamos llamado anteriormente de la clase lista ligada, aquí lo vamos a utilizar, teniendo lista ligada o lista clientes punto agregar, como aquí lo tenemos. Y esto es que el método agregar de la clase lista ligada es el que vamos a llamar. Si nos pasamos a lista ligada y buscamos el método agregar, vamos a ver que es aquí, que se agrega un nuevo elemento, pero agregar siempre va al final al menos de la clase lista ligada. Ok, tenemos que este método agregar es público, en donde tendrá como parámetros 3 variables, uno de tipo cadena y 2 de tipo entero. El de tipo cadena se llama nombre, las otras dos se llaman mtam y mTypo, bastante parecidas a lo que habíamos visto en este lado, pero con algunas diferencias. Bien, aquí el trabajo se coloca al inicio. ¿Esto qué quiere decir? Se activa el primer nodo de la lista. Luego, aquí tenemos un while en donde si trabajo punto siguiente, esto de la clase nodo, es diferente a nulo. Ahora, si nos vamos a la clase nodo, tenemos también que hay 3 variables aquí. Uno que se llama mTypo, uno mtam y otro nombre.
¿ok? Luego se declara una variable privada de tipo cNodo, que es quien va a controlar para que vaya al siguiente nodo. Luego se declaran los 4 atributos, que es el tipo, el tamaño y el nombre. El nombre, como es string, se le pone su tipo y las 3 variables son públicas. Ahora, el atributo del tipo cNodo es un atributo interno de tipo cNodo que se le llama siguiente, que es el que va a decir que va al siguiente nodo. Luego, se instancia el override que imprimirá las variables con su último valor. ¿Esto qué quiere decir? Que el último valor que reciba el nombre, el tipo de mascota y el tamaño va a ser lo que imprima este override. Como es un override, va a regresar en tipo string, independientemente de que sea tipo entero. Entonces, sabiendo esto y que siguiente es quien controla en qué nodo están, podemos entender por qué aquí el while tiene como condición trabajo punto siguiente es diferente a nulo. Entonces entra el while y vemos que aquí el trabajo avanza al siguiente nodo. Por eso es que pone trabajo igual a trabajo punto siguiente. Después de esto se crea el nuevo nodo, en donde tenemos que se crea la variable temp de la clase cNodo y se instancia. Después de esto se insertan los datos que queremos agregar. En este caso, con esta misma variable local, se pone temp punto y la variable, que por cierto, son las que tienen, son los métodos que se encuentran en el cNodo con el suget y su set, nombre, mTypo y mtam, las igualamos a las que están aquí arriba, que son precisamente los parámetros que va a tomar el método agregar. En este caso, nombre de tipo string toma el de tipo string de aquí también. El de los dos ints, que es mTypo y mtam, toman sus respectivas variables de tipo entero. Luego, aquí se termina, entonces ponemos que temp.siguiente es igual a nulo. Y para terminar el método, ligamos el último nodo encontrado con el recién creado. ¿Esto qué quiere decir? Que el último nodo, el nodo activado, va a ser este que se acaba de crear. Como tal, ya terminamos la validación si es respuesta 1. Ahora vamos a si es respuesta 2. ¿Esto qué quiere decir? Si quiere mostrar los datos. Entonces, se invoca el método vacío, que está en la clase cLista ligada. Entonces, vamos a la clase, o bueno, no el método vacío, el método limpio. No el método vacío, el método limpio, que me regresa un valor true. Esto quiere decir que la lista está vacía. Ahora sí, podemos ir al método limpio, en donde vemos que es de tipo booleano. Esto es si es sí o es no, o si es 0 o 1. Y entonces, si el nodo siguiente del ancla está vacío, entonces regresa como true. Aquí también tenemos una validación de si ancla, que era el trabajo punto siguiente, es igual a nulo, entonces la variable n, que aquí fue declarada como booleano, es igual a true. Si el nodo siguiente del ancla no está vacío, entonces regresa como false. Y bueno, aquí regresa el valor de esa variable. Vamos a program o al main, y aquí vemos que el método de la clase cLista ligada, punto limpio, es igual a true. Si es así, entonces se va a imprimir un mensaje que dice la lista no tiene datos. Si al contrario la lista no está vacía, muestra un mensaje que te muestra la lista y se invoca otro método que es el listaclientes.mascota. Aquí vamos a nombrar nuestra adversa, que es el método mascota. Ahora si nos vamos a la lista mascota, vamos a subirnos y a buscar el método mascota, que está más arriba, aquí está. Vemos que es un método de tipo void y público, que no tiene parámetros a utilizar. Bueno, primero ponemos el trabajo al inicio, o lo igualamos al ancla. Luego recorre hasta llegar al final, recorre todos los nodos, los revisa y los imprime en la pantalla. Por eso se pone un while con la condición de que trabajo punto siguiente sea diferente de nulo. Esto es que si haya datos en la lista, entonces el trabajo avanza al siguiente nodo, en donde tenemos que trabajo es igual a trabajo punto siguiente. Eso quiere decir que avanza al siguiente nodo. Entonces se obtienen los datos y se muestran, en donde tenemos nuevamente que están uno de tipo string o de tipo cadena llamado name, uno de tipo entero llamado tipo y uno de tipo entero llamado tam, que los vamos a igualar a su respectivo trabajo punto nombre, que este es la variable de la clase cNodo, el nombre, el mTypo y el mtam. Después de esto se van a imprimir cada uno con su respectivo nombramiento de name, tipo y tam. Después se va a validar si
el tipo de mascota. Entonces, si pone 1 como tipo de mascota, se va a imprimir un mensaje que dice tiene un perro. Si coloco 2 en lugar de 1, va a imprimir un mensaje que dice tiene un gato. Si por el contrario no pone 1 ni 2, sino pone 3, va a imprimir el mensaje de que tiene un hámster. Si no, y si pone 4, y no pone 1, 2, 3, y solamente pone 4, se va a imprimir el mensaje de que tiene una tortuga. Ahora se va a validar otra cosa, se va a validar el tamaño de la mascota. Entonces, si tam, que es la variable que vimos anteriormente, es igual a 1, entonces se va a imprimir el mensaje de que es pequeño. Si utiliza en lugar de 1 el número 2, se va a imprimir el mensaje de que es mediano. Si imprime el número 3, se va a imprimir que es grande. Y si tam igual a 4, se va a imprimir que es extra grande. Luego se baja una línea y termina el método. Ahora nos regresamos a esta parte en donde terminas de invocar el método mascota. Para vaciar la lista, esto es si en la validación respuesta es igual a 3, ponemos un mensaje en la pantalla que dice limpiando lista, entonces se invoca el método lista clientes.limpiar. Si vamos a la lista ligada, vamos a buscar el método limpiar. El método limpiar, aquí está. Donde dice vaciamos la lista. Del valor del ancla al siguiente le ponemos que está vacío, por lo que borra la lista completa. Esto quiere decir que quita todos los datos que hayamos agregado. Nos regresamos al main y vemos que después de invocar el método limpiar, imprimimos en la pantalla listo, tu lista ya está limpia. Ahora, si en lugar de que respuesta valga 1, 2 o 3, pone 4, entonces creamos una variable de tipo cnodo, que llamaremos x, en donde esta va a estar vacía. Y entonces vamos a imprimir un mensaje que diga verifica si estás registrado. Entonces vamos a pedir el dato a buscar y se lo vamos a asignar a x. X va a ser igual al valor que regrese al método de buscar. Vamos a buscar precisamente el método de buscar en la clase lista ligada, en donde tiene un parámetro de tipo cadena que se llama n. Ahora, aquí también creamos una variable de tipo cnodo y le asignamos que está vacío o nulo. Invocamos el método limpio, que como vimos anteriormente, es el método que va a validar que la lista esté vacía o no. Y después de esto, si está vacía, si ya está vacía, regresa un null, y si no, solo continúa. ¿Esto para qué? Esto para saber si ya está vacía e imprime nada más el mensaje de que ya está vacía la lista. Si no, entonces va a vaciar la lista. Bueno, no, perdón. Esto para validar si la lista está vacía y no hay dato que buscar. Entonces, si está vacía, regresa un nulo, y si no, solo continúa. Luego continúa aquí, donde el trabajo se coloca al inicio, como trabajo igual a ancla, recorre los nodos hasta llegar al final, y cuando llega al final sale de este while, donde tenemos nuevamente que recorre los nodos con trabajo punto siguiente es diferente a nulo. El trabajo avanza al siguiente nodo con trabajo igual al trabajo punto siguiente, y cada vez que se realiza el ciclo, verifica si el dato del nodo concuerda con la búsqueda. Si no concuerda, no va a poder regresar el valor. Esto es si trabajo punto nombre es igual al dato que estoy buscando. Esto en el parámetro que tengo aquí arriba, que es de tipo cadena, y nombro la variable n, aquí la menciono. Si esto sí es verdad, entonces a r le voy a igualar a trabajo, que recordemos que trabajo es el nodo que va a estar activo. Y bueno, para terminar el método, después del while, si llega a la parte y regresa un nulo, se establece desde el principio del método y regresa esta misma variable con su último valor. Ahora nos regresamos al main, en donde ya vimos que la lista puede o no estar vacía. Entonces, si es que no está vacía, pero el dato que buscamos no está dentro de la lista, se imprime el mensaje no ha sido registrado. En otro caso de que el dato que queremos buscar, si se imprime la variable x, que como vimos, es a quien se le va a agregar el valor del dato que estamos buscando. Y por último, para terminar, para salir del sistema, se muestra el mensaje saliendo del sistema, y ahora sí, si la respuesta es igual a 5, no vuelve a entrar a este while que compone todo esto que estamos viendo, que es la lista ligada. Como vemos aquí, respuesta ya es igual a 5, no es menor a 5. Entonces, ahora sí, el programa se sale del while.